Muchos creen conocer el inicio de la humanidad, pero hay un detalle en la Biblia que casi nadie nota. ¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Una extraña, un misterio, o alguien mucho más cercano de lo que imaginas? Si alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo, esta historia va a sacudir tu visión de la Biblia. Porque entender el origen cambia tu destino. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo resuelve una pregunta antigua, puede transformar tu fe hoy. En un tiempo donde la oscuridad cubría el abismo y el caos reinaba sobre las aguas, una voz poderosa rompió el silencio. Sea la luz. Fue así como comenzó la historia más antigua, la que relata el origen de la humanidad según la Biblia. Dios, en su infinita sabiduría, no solo creó el cielo y la tierra, sino que moldeó con sus propias manos al hombre. Adán, formado del polvo, abrió los ojos al esplendor de un mundo recién nacido, y Eva, esculpida de su costilla, fue el regalo divino que completó la creación. Este primer matrimonio, santificado directamente por Dios, marcó la base del propósito humano: vivir en comunión con Él y multiplicarse sobre la tierra. La intimidad entre Adán y Eva no solo fue física, sino también espiritual. Juntos caminaban por el jardín del Edén, conversaban con el Creador y eran testigos de un mundo sin pecado. En ese estado original, donde aún no existía el deterioro genético, el ADN de Adán y Eva era perfecto. Un diseño sin errores, libre de mutaciones, que revelaba la pureza del propósito divino para la humanidad. La ciencia moderna se asombra al observar cómo los primeros humanos pudieron tener una longevidad tan extensa, pero la respuesta está en esa creación sin mancha. Génesis 1:28 resume el primer mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aquí no hay ambigüedad. Dios instruyó a la primera pareja a iniciar la expansión de la humanidad. Y como aún no existía otra descendencia, los hijos de Adán y Eva debían casarse entre sí. El matrimonio entre hermanos, en ese contexto original, no era un problema moral ni biológico. Era una necesidad para cumplir el propósito de poblar la tierra, sin que ello implicara lo que hoy se define como incesto en la Biblia. La revelación progresiva es clave para entender este periodo. Dios no había prohibido aún el matrimonio entre parientes cercanos porque no era perjudicial. El pecado aún no había producido los estragos genéticos que conocemos hoy. La sociedad antigua operaba bajo una lógica distinta, donde la descendencia de Adán y Eva no solo multiplicaba la humanidad, sino también preservaba la pureza de la línea, algo crucial para los planes divinos que más adelante incluirían a Noé, a Abraham y las tribus de Israel. Las palabras esposa de Caín suelen generar controversia, pero la lógica bíblica responde con claridad. Si Adán y Eva fueron los primeros, y si Caín fue su hijo, su esposa debía ser su hermana o una sobrina nacida posteriormente. Este matrimonio entre parientes no violaba ninguna ley moral en ese entonces. El mandamiento de multiplicar seguía vigente, y la necesidad superaba cualquier percepción moderna de lo que hoy entendemos como la condena del incesto. Es fascinante cómo un acto que hoy sería inaceptable, en ese tiempo fue parte esencial del plan divino. Es importante observar que lo que hoy llamamos incesto fue posteriormente prohibido por Dios en Levítico 18, cuando la genética humana ya había sufrido mutaciones. Dios protege a su pueblo con leyes que no solo tienen implicaciones morales, sino también sanitarias. La prohibición del incesto vino después como una muestra de amor y cuidado. Este es un claro ejemplo de cómo Dios, en su revelación progresiva, ajusta sus mandamientos a las realidades de cada generación.
Así, el origen de la humanidad no solo es una historia de barro y aliento, sino de un plan perfecto que se desplegaría paso a paso. La historia de Adán y Eva no termina con su creación. Al contrario, al caer en pecado y ser expulsados del Edén, inicia el drama eterno de redención. Pero antes de hablar del dolor y la sangre derramada por Caín, detengámonos a observar lo que vino después: el nacimiento de sus hijos y la misteriosa figura de su esposa. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Caín caminaba con paso firme, pero su alma estaba marcada por un crimen que resonaba en toda la creación. La maldición de Caín no solo fue un castigo divino, sino también una señal de que incluso en el juicio Dios extendía misericordia. Expulsado hacia la tierra de Nod, el primogénito de Adán y Eva debía continuar con la vida, formar una familia y levantar una nueva civilización bíblica. Pero aquí surge una pregunta que ha inquietado a muchos. ¿Quién era su esposa? La Biblia no ofrece un nombre ni una descripción detallada, pero sí nos da pistas claras. Según el relato bíblico, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, y como eran los primeros humanos, sus descendientes debían casarse entre ellos para cumplir el mandato divino de multiplicarse. La esposa de Caín, entonces, fue una de sus hermanas, o quizás una sobrina. Aunque hoy eso nos suena extraño, en aquel entonces el matrimonio entre hermanos no solo era permitido, sino necesario para el origen de la humanidad. En un mundo donde el ADN aún era puro y libre de mutaciones genéticas, los hijos de Adán y Eva no enfrentaban los riesgos biológicos que hoy asociamos con el incesto. No había deformidades ni enfermedades hereditarias causadas por endogamia. La perfección genética de los primeros seres humanos permitía estos matrimonios sin consecuencias negativas. Por eso, la unión entre Caín y su esposa no violaba ninguna ley de Dios, simplemente porque aún no existía ninguna prohibición del incesto en la Biblia. Años más tarde, cuando el pecado había dejado huellas profundas en la genética humana, Dios establecería restricciones claras. En Levítico 18 encontramos la prohibición del incesto como un acto de cuidado y protección. Pero en los días de Caín, estas leyes no habían sido dadas. Así funciona la revelación progresiva. Dios guía a la humanidad según su tiempo y necesidad. El matrimonio entre hermanos en Génesis no fue un escándalo, sino parte del plan divino en una sociedad antigua que apenas comenzaba a construir su historia. Caín se estableció en la tierra de Nod y tuvo descendencia. Sus hijos fueron parte de una civilización emergente que, aún bajo la sombra del pecado, desarrolló oficios, música, forja de metales y arte. Sus descendientes, aunque llevaban el peso de la maldición de Caín, también mostraron que la gracia de Dios permite que incluso los errores más dolorosos no detengan el propósito eterno. El impacto del pecado es real, pero el plan de Dios sigue su curso, usando incluso las grietas humanas para manifestar su gloria. Hoy, muchos se preguntan cómo puede Dios permitir ciertas cosas en los comienzos de la historia. Pero lo que a veces interpretamos como contradicciones son en realidad transiciones en la historia bíblica. El matrimonio entre hermanos no fue un acto inmoral, sino una necesidad contextual. Lo mismo sucedió con figuras clave como Abraham y Sara, que eran medios hermanos y cuyo matrimonio fue antes de la ley de Moisés. Este patrón se repite hasta que Dios establece límites en su revelación progresiva. Y mientras la historia de Caín nos deja con un sabor agridulce, también nos prepara para comprender lo que vendrá después:
la multiplicación de los descendientes de Adán y Eva, la aparición de nuevos hijos como Set y el inicio de un linaje que sería crucial en la historia de la redención. Pero antes de avanzar, detengámonos a considerar algo fundamental. ¿Por qué el incesto no era un problema en los primeros días de la humanidad? ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. En nuestros días, la sola idea de un matrimonio entre hermanos provoca incomodidad, rechazo y hasta escándalo. Pero para comprender la historia bíblica con profundidad, es crucial volver al principio, cuando la humanidad apenas comenzaba a florecer. En ese momento inicial, el incesto, como lo entendemos hoy, no representaba un problema. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, creados directamente por Dios, poseían un ADN perfecto. Sus hijos heredaron una genética pura, sin las mutaciones acumuladas por generaciones de pecado y deterioro humano. Ese estado inicial de pureza genética permitía que los matrimonios entre hermanos no generaran malformaciones ni enfermedades hereditarias. A diferencia de hoy, donde la acumulación de mutaciones genéticas hace que el matrimonio entre parientes cercanos sea riesgoso, en el principio no existía esa amenaza. La descendencia de Adán y Eva estaba protegida por la perfección original del diseño divino. No se trataba de ignorancia o rebeldía, sino de una necesidad contextual bendecida por Dios mismo. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos similares. Abraham se casó con Sara, su media hermana. Jacob se unió a Raquel y Lea, que eran sus primas. Incluso Noé, el justo ante Dios, descendía de generaciones donde el matrimonio entre parientes era común. No hay ninguna condena divina en estos casos, lo que confirma que aún no se había establecido la prohibición del incesto. Estas uniones eran funcionales y necesarias para la preservación del linaje humano y, sobre todo, para el cumplimiento del mandamiento de multiplicar la tierra. Pero ¿qué pasa con nuestra moral actual? ¿No choca esto con lo que consideramos correcto? Claro que sí, y ahí entra en juego la revelación progresiva. Dios no revela toda su voluntad de una vez, sino que adapta sus leyes y mandamientos al nivel de desarrollo de la humanidad. En los primeros tiempos, permitir el matrimonio entre hermanos era coherente con la realidad de la sociedad antigua. No había otro camino para poblar la tierra. Y más adelante, cuando el deterioro genético avanzó, Dios estableció límites por medio de la ley. En la práctica, esto nos enseña a no juzgar los textos antiguos con los parámetros modernos sin entender el contexto. Lo que en un inicio fue permitido, más tarde fue restringido por amor y protección. Así como los padres establecen reglas diferentes según la edad de sus hijos, Dios también fue ajustando sus mandamientos. De ahí nace Levítico 18, que condena el incesto y lo prohíbe explícitamente. Este cambio muestra el cuidado de Dios por su pueblo, buscando siempre la santidad y la salud. El impacto del pecado en el ADN humano no fue inmediato, pero sí progresivo. Con el tiempo, los genes comenzaron a deteriorarse, las enfermedades se manifestaron y la humanidad fue experimentando las consecuencias de su caída. Pero en el principio, cuando Adán y Eva iniciaron la vida en la tierra, ese deterioro no existía. Por eso, las uniones entre hermanos como la de la esposa de Caín no eran solo necesarias, sino que también estaban en armonía con la voluntad divina. Este escenario nos ayuda a mirar con otros ojos la historia bíblica. Entendemos que las primeras generaciones vivieron bajo normas distintas, porque también vivían bajo condiciones diferentes. Y aunque hoy todo ha cambiado, esa historia inicial nos recuerda algo poderoso. La intención original de Dios siempre fue buena, perfecta y justa. Pero cuando el pecado entra en escena, la historia da un giro. Y es entonces cuando Dios, en su sabiduría,
empieza a establecer límites. A medida que la humanidad crecía y se esparcía por la tierra, también lo hacía el pecado. Lo que había comenzado con un diseño perfecto fue sufriendo las grietas de la desobediencia. El ADN, que en un principio era inmaculado, comenzó a deteriorarse lentamente y las consecuencias se hicieron visibles generación tras generación. En este escenario, Dios, en su amor y justicia, empezó a establecer leyes que protegieran a su pueblo. Así llegamos a Levítico 18, donde por primera vez aparece con claridad la prohibición del incesto. Este capítulo marca un antes y un después. Dios ya no permitía los matrimonios entre hermanos, padres e hijos o parientes cercanos. ¿Por qué ese cambio? Porque el pecado ya había contaminado la creación. Las mutaciones genéticas eran una realidad, y las uniones entre familiares empezaban a dar como resultado enfermedades, deformidades y sufrimiento. Lo que antes fue necesario, ahora representaba un peligro físico y espiritual. Esta nueva ley no era una contradicción, sino una muestra del progreso de la revelación divina. Dios no cambia en esencia, pero sí adapta su trato con la humanidad conforme a sus necesidades. Es como un maestro que enseña a sus alumnos según el grado en que se encuentran. Al principio, la humanidad era como un niño. Necesitaba libertad para multiplicarse, incluso entre parientes. Pero con el tiempo, ese niño creció y necesitó normas más claras, más exigentes. Así, Dios entregó mandamientos específicos que reflejan su carácter santo y su deseo de cuidar a su pueblo. Es importante entender que esta ley no fue una imposición arbitraria. Dios no actúa por capricho, sino con propósito. El matrimonio entre parientes, que había sido el único camino en los días de Adán y Eva, ahora era una amenaza. Prohibirlo significaba preservar la pureza del linaje y evitar más distorsiones en la humanidad. Por eso, los textos bíblicos posteriores ya condenan con fuerza estas prácticas. La condena del incesto aparece no solo como una norma legal, sino como un reflejo del deseo de Dios por una sociedad justa y sana. Podemos ver el ejemplo de Amnón y Tamar. Aunque eran medio hermanos, su historia termina en tragedia, rechazo y juicio. Ya no era como en los días de Caín y su esposa. Ahora, esas uniones eran vistas como una violación del orden divino. El contexto había cambiado, y con él, las reglas. Este principio se repite en la historia bíblica. Lo que en un momento fue tolerado, más tarde fue regulado o prohibido, no por incoherencia divina, sino por una guía constante, paciente y progresiva. Al estudiar estas leyes, también entendemos mejor la diferencia entre la misericordia y la justicia de Dios. Él siempre busca el bien del ser humano, incluso cuando nos corrige. Por eso, estas leyes no eran una carga, sino una protección. Si hoy tenemos normas médicas, éticas y sociales contra el incesto, es porque ya vimos las consecuencias de ignorar esas advertencias. La Biblia no es solo un libro espiritual, también es un manual para vivir con sabiduría y evitar sufrimiento. Así, el cambio en las leyes de Dios no debe ser visto como un error, sino como una evolución del trato divino con la humanidad, un acto de cuidado, de previsión, de amor. Y mientras esas normas se establecían, la historia continuaba. Caín ya tenía descendientes y una civilización empezaba a emerger en la tierra de Nod. Pero, ¿qué ocurrió con los hijos de este hombre marcado? ¿Podría algo bueno salir de un linaje maldito? Caín, el hombre que cometió el primer homicidio de la historia, no desapareció entre las sombras del castigo. Al contrario, fue protagonista de una de las historias más intrigantes de la civilización bíblica. Tras asesinar a Abel, fue condenado a vagar por la tierra, llevando sobre sí la maldición de Caín. Pero incluso en el juicio, Dios mostró compasión.
Le puso una señal para que nadie lo matara, dándole la oportunidad de empezar de nuevo. Y así Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde fundaría una ciudad y tendría descendencia. Este hecho es impactante. El hombre que había sido rechazado ahora fundaba una ciudad. ¿Cómo es posible? Porque la gracia de Dios permite que incluso los que fallan puedan contribuir al desarrollo humano. En Nod, Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y en su honor levantó una ciudad. Este fue el inicio de una línea familiar que, aunque alejada del favor divino, jugó un papel en el avance de la cultura. De su linaje surgieron los primeros músicos, herreros y pastores. Así, los descendientes de Caín se convirtieron en pilares del progreso. La historia nos muestra que el mal no detuvo el plan de Dios. Aunque Caín erró gravemente, su descendencia fue usada para demostrar que la civilización puede avanzar incluso desde lo roto. Jabal, descendiente de Caín, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, su hermano, fue pionero en la música, padre de los que tocan arpa y flauta. Y Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Estos avances surgieron de una línea marcada por el pecado, pero también por el talento. Aquí hay una enseñanza práctica. El pecado deja marcas, pero no detiene los dones dados por Dios. La humanidad, aún bajo el impacto del pecado, siguió creciendo y creando. ¿No vemos eso hoy también? Personas con errores en su pasado que aún así aportan belleza, ciencia o servicio a la sociedad. Así como los descendientes de Caín contribuyeron a la cultura, hoy también muchos con historias quebradas pueden ser instrumentos para el bien. Pero no debemos confundir avance con redención. Aunque sus descendientes fueron pioneros, la línea de Caín no fue la escogida por Dios para traer salvación. Esa promesa vendría por otro hijo, Set, hijo de Adán, quien fue visto como el reemplazo de Abel. En él, la línea de la fe fue restaurada. Mientras la descendencia de Caín representaba el progreso humano sin Dios, la de Set representaba la fidelidad y la esperanza. Dos caminos distintos, dos herencias espirituales. Este contraste se sigue viendo hoy. El desarrollo humano puede ser brillante, pero sin Dios no tiene raíz eterna. La historia de Caín y sus hijos nos recuerda que la civilización puede florecer incluso desde el suelo del juicio. Pero también nos advierte, sin alinearnos con la voluntad divina, nuestros logros serán como polvo que el viento arrastra. No basta con construir ciudades y crear arte. También debemos edificar nuestras vidas sobre la roca eterna. La línea de Set nos lleva hacia los patriarcas, hacia Noé, y más adelante hacia Abraham y Sara, cuya unión, aunque también entre parientes, formó parte del plan divino. Pero antes de hablar de ellos, aún hay más que decir sobre los matrimonios dentro de la misma familia en la historia bíblica. La Biblia no evade los temas complejos. De hecho, los enfrenta con una honestidad que desconcierta y al mismo tiempo revela la profundidad del plan divino. Uno de esos temas es el matrimonio entre parientes. Lo vemos una y otra vez a lo largo del texto sagrado, desde los días de Adán y Eva hasta los tiempos de los patriarcas. La unión entre parientes cercanos fue, en muchos casos, una herramienta que Dios usó para preservar la pureza de la línea de la promesa. Tomemos a Abraham y Sara como ejemplo. Él mismo lo dijo en Génesis 20. A la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Este matrimonio, lejos de ser condenado por Dios en ese contexto, fue bendecido. De ellos nacería Isaac, y de Isaac vendría Jacob, padre de las tribus de Israel. Es evidente que, en esos tiempos, el incesto en la Biblia no era percibido de la misma forma que lo es después del Levítico. Y esto tiene una explicación.
la necesidad y el propósito espiritual de cada época. Otro ejemplo notable es el de Jacob con Raquel y Lea, sus primas. Su historia de amor y lucha por la bendición revela una dimensión espiritual más profunda. Dios no solo permitió estas uniones, las usó para edificar el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque todavía no se había dado la prohibición del incesto como ley general. Y mientras tanto, la providencia divina se manifestaba incluso a través de estructuras familiares que hoy serían impensables. Por supuesto, no todas las uniones entre parientes fueron aprobadas. El caso de Amnón y Tamar es un claro ejemplo de cómo el deseo desordenado puede corromper lo sagrado. Aunque eran medio hermanos, lo que ocurrió entre ellos no fue amor, fue violencia, y por ello fue severamente condenado. Aquí vemos cómo la intención del corazón pesa más que la relación genética. Dios no mira solo el vínculo de sangre, Él juzga el alma, las intenciones, la obediencia. La Biblia también es clara al mostrar las consecuencias de desobedecer sus leyes. Cuando finalmente Dios establece los límites en Levítico 18, lo hace como una expresión de su cuidado. Ya no era necesario que los parientes se casaran entre sí, pues la humanidad se había expandido y el deterioro genético era una amenaza real. La revelación progresiva se completaba con una legislación protectora, ética y sanitaria. En la sociedad antigua, estos matrimonios eran comunes y no generaban el escándalo que hoy provocarían. De hecho, en muchos casos eran vistos como una forma de preservar el linaje, la herencia y la fe. Es por eso que incluso en tiempos más recientes, dentro del relato bíblico, vemos a padres buscando esposas entre sus propios parientes para sus hijos, como hizo Abraham con Isaac al enviarlo a buscar esposa en su propia familia. Este panorama tan diverso y a veces confuso tiene una clave de comprensión. Dios ve el corazón. Lo que para el mundo moderno es incesto, en muchos casos bíblicos fue parte del plan redentor. Pero también es cierto que, con el paso del tiempo, el Señor elevó el estándar y estableció límites claros, porque Él no solo desea multiplicación, sino también santidad. Y al estudiar estas uniones, entendemos cómo se tejía el delicado equilibrio entre la expansión humana y la preservación espiritual. Y ahora, mientras observamos cómo Dios ajustaba sus mandamientos con amor, cabe preguntarnos, ¿por qué no entregó todas las leyes desde el principio? ¿Por qué no prohibió desde el Edén lo que más tarde condenaría? La respuesta está en el misterio de su pedagogía eterna, la revelación progresiva. Desde los albores del Génesis hasta la plenitud en Cristo, Dios no habló todo de una sola vez. Su voz, majestuosa pero paciente, se reveló poco a poco, como el sol que ilumina la tierra con lentitud al amanecer. Esta pedagogía divina es lo que llamamos revelación progresiva. Es el modo en que Dios enseña, acompaña, forma. Él no lanza toda la verdad de golpe sobre una humanidad aún inmadura, sino que guía con ternura, con leyes que se ajustan al corazón del pueblo, como un padre que adapta sus palabras a la capacidad de su hijo. Cuando en el principio permitió el matrimonio entre hermanos, no lo hacía porque fuera su voluntad eterna, sino porque era necesario en ese momento. La descendencia de Adán y Eva debía multiplicarse y no existían riesgos biológicos por el ADN perfecto que portaban. Pero con el paso del tiempo y el avance del pecado, esa libertad inicial se transformó en peligro. Entonces Dios habló de nuevo y prohibió el incesto en Levítico 18. No cambió su esencia, sino que reveló un nuevo nivel de su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran este principio. Las leyes de Moisés fueron necesarias para un pueblo recién liberado, pero serían superadas por la gracia en Cristo. Jesús dijo, «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo».
mostrando que Dios mismo es quien guía a su pueblo hacia una comprensión más profunda. Es por eso que lo que en Génesis era válido, en Levítico fue restringido y en el Evangelio se espiritualizó. El pecado distorsiona, pero la gracia siempre redirige. Este proceso es difícil de aceptar para una mente que busca reglas fijas, pero Dios no forma legalistas, sino hijos. Y como hijos, estamos en un proceso constante de crecimiento, aprendizaje y transformación. ¿Acaso no hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? No les damos responsabilidades de adultos cuando aún son pequeños. Les guiamos paso a paso, con paciencia y con firmeza, porque sabemos que hay un tiempo para cada cosa. Así actúa el Padre Celestial. La historia bíblica está tejida con este hilo invisible de revelación gradual. Lo que comenzó con Caín y su esposa, una unión necesaria para la supervivencia, fue evolucionando hacia un ideal de familia santo, justo y protegido. Dios permitió muchas cosas al inicio, no porque fueran perfectas, sino porque eran viables en ese tiempo. Pero a medida que la civilización crecía, también crecía la necesidad de leyes, límites y santidad. Eso es la revelación progresiva, un proceso vivo, no una lista rígida. Comprender esto cambia nuestra lectura de la Biblia. Nos ayuda a ver que Dios no es contradictorio, sino paciente, que no retrocede, sino que construye capa sobre capa, y nos muestra que cada mandato, cada instrucción tiene un contexto, una razón y una meta más alta. En Cristo, esa revelación alcanzó su plenitud, pero incluso hoy seguimos siendo guiados por el Espíritu hacia toda verdad. Todavía hay cosas que Dios quiere mostrarnos, pero espera que estemos listos. Y mientras observamos este movimiento ascendente en la revelación divina, surge una nueva inquietud. ¿Qué sucede cuando el hombre desobedece ese avance? ¿Cuáles son las consecuencias cuando insiste en prácticas que ya no están bajo la gracia de Dios? Allí es cuando aparecen los verdaderos peligros del incesto, no solo espirituales, sino físicos, enfermedades, deformaciones, dolor. El tiempo del permiso quedó atrás y ahora las mutaciones genéticas hablan por sí solas. Con el correr de los siglos, lo que antes era permitido se convirtió en una amenaza. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo afectó el alma humana, sino también su cuerpo. El ADN, que en el principio era perfecto, comenzó a sufrir alteraciones, errores de copia, fallos en su estructura. Las consecuencias no se vieron de inmediato, pero generación tras generación, el impacto del pecado fue dejando su huella. Y el incesto, que antes era viable, se volvió peligroso. Las mutaciones genéticas comenzaron a multiplicarse, silenciosas, pero letales. En los tiempos antiguos, los hijos de matrimonios entre parientes cercanos podían nacer sin problemas, pero con el paso del tiempo, estos matrimonios empezaron a traer enfermedades hereditarias, malformaciones, incluso la muerte temprana. Lo que antes fue necesario, ahora era destructivo. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, lo prohibió, no para limitar al hombre, sino para protegerlo. No fue un castigo, fue un escudo. El mandamiento divino llegó con claridad en Levítico 18, cuando Dios estableció las normas que impedirían esos peligros. Ya no se trataba solo de moral, sino de supervivencia. La humanidad ya estaba lo suficientemente extendida como para que se pudiera escoger pareja fuera del círculo familiar. Era hora de elevar el estándar, de preservar la vida y la pureza de la línea, y esa pureza no solo era genética, sino también espiritual. Porque Dios no desea solo cuerpos sanos, sino corazones santos. Hoy, la ciencia confirma lo que la Biblia ya enseñaba. Estudios genéticos muestran cómo el incesto provoca duplicación de genes defectuosos,
y enfermedades como hemofilia, deformaciones físicas y deficiencias mentales. La naturaleza misma grita lo que Dios dijo hace miles de años: no hagas esto porque trae muerte. El mensaje es claro: la obediencia a las leyes bíblicas no es una carga, es una bendición. Es la llave que abre la puerta a una vida más plena. También es importante entender que el incesto, más allá de lo biológico, destruye el tejido emocional y social de una familia. Confunde roles, genera traumas, rompe vínculos de confianza. Lo que fue necesario en el principio se volvió una transgresión grave en la sociedad que Dios fue formando. Y aunque la Biblia muestra casos extremos, también nos guía hacia el respeto, la sanidad y la reconstrucción del diseño original del amor. Dios no solo quiso que el hombre se multiplicara, sino que lo hiciera con honra. Por eso, cada vez que la humanidad insiste en regresar a prácticas del pasado sin entender su contexto, incurre en rebelión. El incesto ya no tiene lugar en un mundo donde la revelación ha madurado. Hoy, la obediencia es prueba de sabiduría. Y la sabiduría comienza con el temor del Señor, como bien dicen los proverbios. Y mientras dejamos atrás las consecuencias del incesto y las razones de su prohibición, volvamos la mirada hacia aquellos que, a pesar de ser descendientes de una línea manchada, todavía aportaron belleza y progreso al mundo. Porque incluso entre las ruinas del pecado, Dios sigue trayendo creatividad, música, herramientas y cultura. ¿Recuerdas a los hijos de Caín? Su legado aún nos habla. A pesar del pecado que marcó la vida de Caín, su descendencia no quedó condenada a la esterilidad ni al olvido. En un acto que revela la complejidad de la justicia y la misericordia divinas, Dios permitió que de su linaje brotara cultura, innovación y progreso. La civilización bíblica no fue edificada solo por los justos, sino también por aquellos que, aunque lejos de Dios, poseían dones y habilidades que enriquecieron a la humanidad. Así, vemos que el juicio de Dios no anuló la capacidad creadora de quienes vinieron después de Caín. Jabal, descendiente de Caín, fue pionero en la ganadería nómada, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Génesis 4:20. Su aporte estructuró la economía de sociedades enteras. Su hermano Jubal, por su parte, introdujo la música en la historia humana, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Génesis 4:21. Él inauguró un lenguaje universal que toca emociones profundas y conecta al alma con lo trascendente. La música, nacida del linaje de un hombre maldito, se convirtió en una herramienta de expresión espiritual, emocional y artística. También está Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Génesis 4:22. Fue un innovador en la metalurgia, el precursor de la tecnología que permitió el desarrollo de herramientas, armas y utensilios fundamentales para la supervivencia. Estos logros nos recuerdan que incluso en medio del juicio, la gracia de Dios puede permitir la construcción. Es una paradoja profunda, una línea familiar nacida del asesinato y el exilio, dando origen a instrumentos de vida, cultura y trabajo. Esta dimensión de la historia bíblica nos enseña que los dones divinos no están limitados a una línea moral perfecta. Dios puede usar a cualquiera, incluso a quienes llevan el peso de una herencia difícil. Los descendientes de Caín no fueron parte del linaje redentor, pero sí colaboraron en la estructuración de la sociedad humana. Es la prueba de que el impacto del pecado no elimina la capacidad de aportar al bien común, aunque no siempre sea en conexión con la voluntad salvífica de Dios. La contribución de la línea de Caín nos obliga a reconocer que muchas de las bendiciones que disfrutamos como civilización surgieron de contextos impuros
La música que conmueve, las herramientas que construyen, los sistemas de vida que sostienen a las generaciones, nacieron también de aquellos que estaban fuera de la gracia directa. Esto nos lleva a una conclusión clara. El plan de Dios trasciende nuestras categorías. Él puede usar instrumentos quebrados para pintar obras maestras. Sin embargo, aunque el talento y la innovación pueden florecer en cualquier suelo, el propósito eterno de Dios requiere obediencia, fe y consagración. La línea de Caín ilustra el potencial de lo humano, pero también los límites de ese potencial sin dirección divina. Fueron grandes en obras, pero ausentes en adoración. Nos dejan un legado de progreso, pero no de redención. Por eso, sus nombres se recuerdan como pioneros de la cultura, no como herederos de la promesa. Así termina la historia de una línea marcada por el juicio, pero también por el ingenio. Un linaje que nos desafía a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado. Porque no basta con crear, avanzar o construir. Al final, lo que verdaderamente cuenta es si nuestras obras están alineadas con el corazón de Dios y con su plan eterno para la humanidad. Ahora que conoces la verdad nunca antes contada sobre la esposa de Caín, te invito a ir más allá de la curiosidad. Esta historia no es solo un dato bíblico. Es una llave para entender cómo Dios obra en medio del caos, cómo su plan avanza, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Reflexiona. ¿Qué estás haciendo tú con el propósito que Dios te dio? ¿Estás construyendo solo por talento o también por obediencia? Lee Génesis 4 con nuevos ojos, ora por discernimiento y comparte esta revelación con otros que, como tú, están hambrientos por más de Dios. Deja tu testimonio en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo los secretos más profundos de la palabra. ¿Y si te dijera que un historiador judío del siglo I escribió sobre Jesús y lo describió con una precisión que te dejará sin aliento? Si hoy descubriste los orígenes de la humanidad, prepárate para ver el rostro de Cristo a través de los ojos de un testigo inesperado, Flavio Josefo. La historia real está a punto de ser revelada.